la velocidad de los avances es tal que no hay forma posible de mantenerse actualizado en el conocimiento completamente. Al final, lo que hay que tener en las personas es esa habilidad y esa capacidad de poder estarse actualizando, pero sobre todo la actitud de poder buscar cosas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Esa capacidad de adaptación para que esos cambios sean mucho más rápidos, porque la capacidad de adaptación está en las personas. La tecnología va a estar ahí, va a generar la disrupción, es inevitable. Eso es inevitable porque facilita y habilita muchas cosas, pero las personas tenemos que tener la apertura mental de poder evolucionar y cambiar y adoptar muy rápidamente, no rechazar. Pero fíjate que ahí hay que tener cuidado, porque una cosa es el tema individual. Yo cómo voy a tener mi trabajo, voy a llevar a mi casa lo que se necesita para que mis hijos puedan estudiar. Esa es mi individualidad y yo tengo derecho a decir, miren, pero otra cosa es la visión colectiva, y lo que hay que hacer es que esas dos cosas se confluyan, porque la verdad es que si vamos a llevar al extremo, si vamos a traer vehículos autónomos y no vamos a necesitar conductores, la sociedad tiene que encargarse de ver qué vamos a hacer con eso. Cada persona tiene que hacerlo, obviamente, pero la sociedad tiene que generar unas oportunidades para esas personas. The future business, powered by tech. The future business, powered by tech. The future business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Bueno, Juan, bienvenido. Qué espectáculo tenerte en este espacio. Gracias a todos por escucharnos. Rethink es un espacio que creamos hace alrededor de mes y medio, ya vamos a cumplir 2 meses, para impulsar uno de nuestros propósitos en ESIC, que es formar a los líderes del futuro y reformar de alguna manera a los líderes de hoy, que son quienes movilizan toda nuestra economía y ponen de nuestra sociedad, para que pensemos en cómo la tecnología es un habilitador de la estrategia de negocio y a su vez pues de la sociedad. El desarrollo para nosotros es clave y creemos en la importancia de organizaciones como Bancolombia, no solamente por su tamaño y por el impacto que tiene, sino porque gracias a organizaciones como la que tú lideras, podemos generar un montón de oportunidades para pequeñas, medianas empresas, para microempresarios, para personas que hace unos años no podían ni siquiera pensar en entrar al sistema financiero. Entonces, de verdad que para mí es un gran honor estar aquí sentada contigo, porque aparte eres uno de los primeros que creyó en este sueño de ESIC. Entonces quisiera que empezáramos la conversación un poco por ahí, preguntándote por qué una organización como Bancolombia decide ser aliado de un proyecto educativo nuevo para la ciudad y para el país. Sara, primero muchas gracias por esta invitación que me hiciste hace ya tal vez un par de meses y que yo acepté ir con mucho gusto, porque combina muchas de las cosas que a mí me mueven, y eso me conecta con tu pregunta de SIC. Yo te quiero confesar que a mí me tomó como 5 minutos en esa primera reunión tomar la decisión de participar en ESIC. Y te voy a decir por qué. Porque conecta muchas de las cosas en las que yo creo. ESIC, cuando empezaron a hablar y yo vi que empezaban a unirse unas cosas que para mí son motivadores, además en las que creo que son motores de una mejor sociedad, como son la educación, la tecnología, los negocios bien hechos. Entonces, todas esas piezas se fueron juntando y yo a los 5 minutos dije, nosotros tenemos que estar ahí, o sea, promover una organización que busca juntar la tecnología con el conocimiento, además con las capacidades virtuales, con los negocios, formando personas, es lo que necesita la sociedad. Entonces, te confieso que puede que la reunión hubiera durado 45, pero ya a los 5 ya había tomado, ya había tomado la decisión, porque me conecta, definitivamente me conecta, y creo que es de esos pilares que son fundamentales para la sociedad. The future business, powered by tech. The future business, powered by tech. The future business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología.
pues agradecimiento infinito, porque estos 3 años que llevamos con pues materializando este sueño aquí en Colombia no hubieran sido posible sin esas decisiones largas de tomar de 5 minutos como la tuya. Entonces, de verdad que un agradecimiento muy grande. Juan, eso que dices de cómo juntamos un poco varias pasiones o varias cosas que para ti son importantes, los negocios, la tecnología, las personas. Yo te escuchaba recientemente en el podcast que hiciste con Platzi, que me encantó, y me gustaría aprovechar este momentum. Si bien los podcasts deberían ser medio atemporales, me gustaría aprovechar este momento, invitar a quienes nos escuchen a que, si no se han escuchado el podcast de Platzi, lo hagan, porque creo que va a complementar bastante la conversación, y esa es la idea, estar generando valor constantemente. Hablamos de la importancia, digamos que en esa conversación y en las pocas conversaciones que he tenido contigo anteriormente, es muy claro lo humano que tú eres, que realmente tú lideras una organización el cual su propósito es generar bienestar, que además para el público, pues uno normalmente no piensa en un banco como un generador de bienestar, uno piensa como un generador de oportunidades económicas. Sé que no es la definición, pero digamos que uno, pues el público lo puede pensar así. El hecho que tú lideras una organización enfocada en el bienestar, en donde contabas que una de tus pasiones ha sido siempre la tecnología, súper gomoso con la tecnología, estuviste un tiempo en el banco dentro del departamento de tecnología, y pues claramente la estrategia de negocio. Para nosotros es clave esa formación de las personas, cómo nos aseguramos de que la educación, que es de lo que soy responsable, que la educación no se quede solamente en vamos a aprender a programar, porque hoy necesitamos tecnología, vamos a aprender ciencia de datos, o que nos quedemos solamente en el área de negocio, sino que cómo formamos a ese talento del mañana. Y ese talento del mañana se va a enfrentar con un montón de retos que hoy ni siquiera conocemos. Entonces, yo sé que mis retos como organización de institución, como institución de educación, son cómo me aseguro yo de formar a este futuro para que se enfrente a retos que todavía nadie conoce. Sé que uno de tus retos como líder de una gran organización es cómo voy estructurando mi organización para prepararse para todos esos desafíos que van a venir el mañana, muy apalancados por la tecnología. Cuéntanos un poquito qué has identificado, cuáles son como esas habilidades, tanto desde lo técnico, desde el negocio y del humano, que tú le dirías a las personas, a los jóvenes, digamos, que están empezando a pensar en su carrera profesional, o a las personas que están en medio de su carrera profesional, pero que es importante pues irnos como refrescando un poco en esas habilidades. ¿Qué has identificado tú o qué crees que hacia dónde va esa necesidad de formarnos más integralmente? Sara, el tema del conocimiento y la tecnología se entrelazan de una manera muy potente, y esto suena un poco a cliché, pero la velocidad de los avances es tal que no hay forma posible de mantenerse actualizado en el conocimiento completamente. Y ese es uno de los grandes retos de las entidades educativas, porque hace unos años, no muchos, que si uno lo mira un poquito más en perspectiva, hace 20 años o 30 años, pues había una formación y ese conocimiento permanecía bastante tiempo, era suficiente. Ahora, con la velocidad de todo lo que pasa alrededor de la tecnología, que al final es un habilitador, y las posibilidades que se abren, ese conocimiento va muy rápido. Entonces es un reto para las entidades educativas, es un reto para las empresas. Al final, lo que hay que tener en las personas es esa habilidad y esa capacidad de poder estarse actualizando, pero sobre todo la actitud de poder buscar cosas nuevas. Y yo creo que una de las cosas, tanto en las empresas como en las entidades educativas, es cómo a las personas se les inculca ese apetito por, listo, yo tengo un conocimiento, pero esto va a ir evolucionando, y cómo busco cosas nuevas y cómo van. Yo te voy a dar solo un ejemplo personal y voy a revelar aquí toda mi edad y todo. Yo tengo más de 30 años de estar trabajando en el banco, y hay cosas con las que yo empecé a trabajar, herramientas tecnológicas, que hoy, si yo le pregunto a un joven, dice eso, yo no lo he visto, si lo he visto por allá. No. O sea, yo enviaba fax, eso hoy, y el fax duró 10 años, o sea, fue una tecnología que empezó, modificó los negocios de manera
increíble. Antes había que llevar los documentos físicos, ahora que se metieran en una máquina y salieran al otro lado el documento impreso, eso era una revolución. Claro. Hoy tú le dices a un muchacho que, ¿qué? ¿Y eso era una revolución? Y a mí me tocó enviar fax, me tocó enviar telex. Los bancos nos comunicamos por una cosa que es telex. Si le preguntas a una persona qué es un telex, a ti te pregunto qué es un telex, tú no tienes ni idea de qué es un telex. Ya sé porque te escuché en Platzi, si no tenía ni idea. Entonces, pero fíjate, y uno dice, sí, son 30 años, pero es que 30 años mirado en perspectiva no es mucho tiempo. Y si lo pongo más acá, nosotros en el año 2005, la sociedad, no teníamos un dispositivo móvil que nos permitiera, donde estuviéramos, tener una conexión. Teníamos unos computadores que tenían una capacidad, pero a partir de 2007 se nos abre un mundo que revoluciona completamente. Y así tú ves que, entonces, al final ya pensando en los negocios y en las personas, cómo esas herramientas que la tecnología nos va entregando, los incorporamos en nuestro quehacer y en la forma como actuamos. Ahora llega la inteligencia artificial, que no es nueva, pero empieza a tener desarrollos e impactos sobre los negocios y que va a tener un profundo impacto sobre el empleo, sobre las personas, porque va a reemplazar cosas que hacemos las personas. Claramente va a reemplazar. El que diga que no, está equivocado. Le puedo decir que está equivocado. Uh-huh. Ahora, que las personas no van a ser necesarias, claro que sí, pero va a cambiar el rol. El rol va a evolucionar. A mí me gusta mucho mencionar un momento de la historia que es la revolución industrial. Ahora hablamos de la cuarta revolución industrial, nos olvidamos de la primera. La primera, que aparece la máquina de vapor. Alguien dice, ¿la máquina de vapor? La máquina de vapor tuvo un impacto en la sociedad enorme, enorme, porque reemplazó la fuerza física de las personas y de los animales por máquinas. Hubo un desempleo enorme. Claro. Reemplazó a las personas, claro. De verdad la reemplazó. La humanidad evolucionó, sí. Entonces, ¿cuál es volviendo para concretar, ¿qué es lo que tenemos que tener las empresas y la entidad? Esa capacidad de adaptación, para que esos cambios sean mucho más rápidos, porque la capacidad de adaptación está en las personas. La tecnología va a estar ahí y va a generar la disrupción, es inevitable. Eso es inevitable porque facilita y habilita muchas cosas, pero las personas tenemos que tener la apertura mental de poder evolucionar y cambiar y adoptar muy rápidamente, no rechazar. Mira, en estos días estaba oyendo un podcast sobre lo que está sucediendo en muchas ciudades. Yo pensaba, en Colombia tenemos a veces, con toda razón, unas protestas de los conductores de taxi, de los taxistas, porque hay plataformas que habilitan otras posibilidades de transporte. Lo que viene son vehículos autónomos que ya ni siquiera tienen conductores, ni siquiera son las plataformas. Total. Y eso ya es una realidad, no es una cosa que estamos viendo en películas de ciencia ficción. Estaba viendo una ciudad en China. De hecho, en Estados Unidos también, tú vas a Austin o vas a San Francisco. A San Francisco pides un Uber y lo puedes pedir sin conductor. Sí. O sea, tú lo pides sin conductor. Y hoy nosotros vemos unos taxistas que tienen razón en su individualidad defendiendo su trabajo. Pero eso va a pasar, claro que va a pasar. Es inevitable que pase. Ahora, como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos y entender que esas personas necesitan unas posibilidades de desarrollar un negocio, porque es muy probable que en 10 años los vehículos ya no tengan conductores y no se necesiten conductores. Así como no se necesitaron caballos en las carretas de caballos, en las carretas de caballos cuando se creó el automóvil. Claro. Y hubo un desempleo a raíz de todo esto. Se jubilaron muchos caballos. Es verdad, ¿no? Había una cantidad de caballos que lo que hacían era tener la movilidad. Y eso cambió. Y a mí esos cambios me parecen fascinantes porque, a ver, nosotros tendemos a pensar como en el impacto inmediato, ¿cierto? Entonces llegó la inteligencia artificial, me voy a quedar sin trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Pero ¿por qué más bien no empezamos a ver el vaso medio lleno, por poner aquí el tema un poquito más romántico? Y es decir, bueno, si algo va a reemplazar mi trabajo, ¿cómo me puedo yo hacer mejor o diferente? ¿O qué habilidades distintas puedo yo empezar a desarrollar para generar más valor? Al fin y al cabo, eso fue lo que pasó con la primera revolución industrial que mencionas. Claro, nos quita un montón de necesidad de hacer trabajo de fuerza, pero ¿eso qué hace? ¿Nos deja tiempo para pensar? Sí, pero fíjate que ahí hay que tener cuidado porque una cosa es el tema individual. Sí. Yo,
Yo cómo voy a tener mi trabajo, voy a llevar a mi casa lo que se necesita para que mis hijos puedan estudiar. Esa es mi individualidad y yo tengo derecho a decir, miren, pero otra cosa es la visión colectiva y lo que hay que hacer es que esas dos cosas se confluyan, porque la verdad es que si vamos a llevar al extremo, si vamos a traer vehículos autónomos y no vamos a necesitar conductores, la sociedad tiene que encargarse de ver qué vamos a hacer con eso. Cada persona tiene que hacerlo, obviamente, pero la sociedad tiene que generar unas oportunidades para esas personas. Esa es la transición. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Y esas transiciones, ahí las entidades educativas juegan un papel fundamental y las empresas también, porque la transición se va a dar, no hay duda que se va a dar. Y la individualidad tiene derecho a decir, ¿y yo qué? Claro, ¿y yo qué? A mí no me pueden simplemente decir, no, ahora en ya adelante ya no tiene trabajo. Claro. ¿Cómo que no tengo trabajo? ¿Cómo por qué? ¿Qué oportunidades le va a dar y cómo se van a formar esas personas? ¿Cómo se van a evolucionar? Esos son los retos de la tecnología, que las entidades educativas otra vez están enfrentando en un momento de transición muy, muy retador. Y por eso a mí me gusta tanto la propuesta de SIC, porque tiene esos componentes del tema mental para la adaptación de la tecnología, pero la tecnología como un habilitador. Ahora, esto tiene que tener participación de los gobiernos, porque los gobiernos tienen que entender esto y tienen que darle opciones a esas personas, con la empresa privada también. El famoso reskilling, eso hay que hacerlo de manera estructurada, o sea, porque cada persona podría hacerse cargo, pero si no hay oportunidades no lo vamos a lograr en la sociedad completa. Total, es pensar que esta gran disrupción y transformación a la que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar muy fuertemente en los próximos años requiere de una acción sistémica para poderla navegar. Gobierno, regulación, empresa privada, repensar modelos, reentender la organización a la luz de lo que se necesita hoy, lo que se va a necesitar, de las personas, de cómo formar ese talento, también de la responsabilidad individual, porque si yo no me meto al cuento, pues el bus me deja, pero el bus, que es el ecosistema, la empresa, las organizaciones, los gobiernos, el bus tiene que estar. Y eso obliga, y pues, tú eres la experta en educación, yo no, pero a que evolucionemos a educaciones muchísimo más modulares, es decir, ciclos más cortos, más especializados sobre los que yo pueda ir construyendo capacidades adicionales. No son ciclos muy largos, porque la vertiginosidad, es vertiginoso el cambio, es muy rápido y las personas necesitan poder conectarse muy rápido con esos cambios. Entonces los ciclos educativos de 4 o 5 años, yo creo, otra vez, yo no soy el experto, pero creo que son cosas que se deben revisar. Los ciclos educativos probablemente sean de 1 año o inclusive a veces menos, pero sobre los cuales yo voy construyendo unos procesos que me permitan adaptarme a esos cambios de la sociedad. Y de tal forma que me permita ponerlos en práctica de una vez. Claro. Porque es que lo que yo aprendo hoy, en 3 años que me gradúe o en 4 años que me gradúe, va a estar obsoleto. Y entonces ni siquiera tuve el tiempo de ponerlo en práctica, porque como en el modelo educativo tradicional a mí me enseñan y con la esperanza de que en 5 años pues usted saque esa herramienta de la mochila y lo ponga en práctica, pues ya simplemente como que no encaja. Entonces tenemos una responsabilidad supremamente grande que la siento, la tengo, la vivo, la vibro, y gracias a poder tener estos espacios de conversación, de interacción, de trabajo en conjunto con organizaciones como Bancolombia y con el resto de nuestros miembros fundadores, es que pues podemos ir generando ese cambio. Juan, pasémonos un poquito al sector. Hablemos de la banca, hablemos del sector financiero. Yo te voy a confesar una cosa. Como uno escucha en todas partes que es que en Latinoamérica estamos súper atrasados en bancarización, que una sociedad supremamente desigual, que sí lo es, tenemos unos grandes retos en términos de sociedad, pero digamos que uno siempre escucha como la noticia pesimista, ¿no? Que es que no hay acceso a la banca, que no hay acceso al sector financiero, que es bancarización completa, y cuando te escuchaba decir que el 95% de la población, pues de los adultos colombianos, tienen acceso a algún servicio financiero, ya están bancarizados de alguna manera, a mí me impresionó y como que me llenó de alegría y me llenó un poco el corazón de decir, pues, no es tan grave como parece. Y qué espectáculo tener organizaciones como Bancolombia, contigo al frente, que han hecho esto posible.
quisiera que me contaras un poquito cómo ha sido ese proceso en estos 30 años que tienes de experiencia en el banco. ¿Cuál crees que ha sido, o cuáles crees, porque seguramente son varias, que han sido esas claves para poder llegar a esa cifra del 95%? ¿Y qué le dirías al público que escucha qué quiere decir ese 95% y por qué nos debemos sentir orgullosos de ese número? Mira, eso para mí es tal vez de las cosas que más me emocionan cuando una persona que está en la informalidad buscando su sustento, tal vez vendiendo en la calle, o un vendedor ambulante, o una persona que es un trabajador independiente que va a tu casa a arreglar algo, o que esa persona tenga acceso a servicios financieros hoy, para mí es una satisfacción enorme, porque al final eso son oportunidades, eso son menos fricciones, son posibilidades que se le abren de la formalización. La formalización no es una formalización, las personas dicen, formalización, pagar impuestos. No, formalización es incluirse en todas las oportunidades de la sociedad. Las personas informales están excluidas de muchas oportunidades de la sociedad porque no pueden acceder por precisamente esa informalidad. Entonces, el trabajo por disminuir esa informalidad, ojo, no los trabajadores independientes, que es distinto, es la informalidad. Los trabajadores independientes son muy importantes, es la informalidad. Entonces, a tu pregunta, nosotros venimos de una inclusión financiera, entendiéndose porcentaje de adultos que tienen un producto financiero del 45%. De ahí venimos hace 10 años, 12 años. O sea, el cambio del 45 al 95 en 10 años. Es más del doble. Wow. Es más del doble. Y eso sucede habilitado por la tecnología. Claro. Si no hubiera habido tecnología, esto no lo hubiéramos podido hacer. Porque antes no... A ver, son dos cosas. Una, la tecnología, y una intención. Una intención. Y yo les voy a contar, esto lo he contado antes, pero nosotros cuando en el 2014-15 empezamos a pensar cómo generábamos esa posibilidad para las personas que no tenían hoy acceso al servicio financiero, nos fuimos en compañía de una persona que tiene una visión muy innovadora. Nos fuimos a recorrer barrios de Medellín a preguntarle: ¿usted cómo maneja la plata? ¿Usted qué hace? Y encontramos muchas cosas, pero arrancó de ahí, no arrancó de la tecnología, no arrancó, es que esto se puede hacer. Entonces nos fuimos y íbamos a las casas y preguntábamos: no, es que yo lo que hago es que tengo sobres, y en este sobre guardo el arriendo, en este sobre guardo lo del transporte, en este sobre guardo lo que me tengo que tener para comer, y yo separo mi dinero, de tal manera que no me vaya a gastar lo que no es. O sea, era una forma, y guardo en un cajón mis sobres para tener la plata separada y poder manejar. Mi abuelita hizo eso toda la vida. ¿Tienes algo para imprevistos? No me alcanza. Si te pasa algo, no tengo. Pensamos, un seguro de salud es una cosa potente. Pero partió de ahí, de entender a las personas. Y con ese conocimiento nos devolvimos y dijimos: bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hay hallazgos muy, 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 muy buenos. Mire, yo necesito proteger mi plata. Entonces de ahí surge ahora les cuento. Entonces, de esos sobres surgen los bolsillos en Nequi, por ejemplo. Las personas necesitan separar su dinero. Entonces, inicialmente dijimos, hay que generar, y hay que generar un bolsillito de ahorro también, porque las personas trataban de guardar la alcancía para ir poniendo las moneditas. Y me acuerdo que en Nequi tenía la forma de marranito. Entonces, eso surge de ahí, de entender a las personas. Ahora, la tecnología nos habilitó eso, claramente nos habilitó esas posibilidades. Esos 5 años atrás no hubiera sido posible. Uno podría haber hecho la misma investigación y hubiera encontrado lo mismo, y uno dice, ¿y la herramienta cómo lo? ¿Y ahora qué hago con esto? O sea, porque no era posible. La tecnología nos habilitó eso, entonces lo creamos desde ahí. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso abre la posibilidad de conectarnos con las personas. Y lo otro que dijimos es, las personas piensan y creen que el sistema financiero no es para ellos, que es una cosa que es inalcanzable, porque es muy cara, porque cobramos por todo, porque yo dejo la plata allá y no sé cuánto me devuelven, porque no la estoy viendo, entonces ¿dónde está? No confío. Entonces el proceso fue entender
habilitarlo con la tecnología y generar la confianza. Y generar la confianza de decir, no te vamos a cobrar. Entonces el primer tema es, las personas tienen miedo y no quieren, o sea, cuidan cada peso, no les sobra para ahorrar, no les sobra para una contingencia, no quieren pagarle a un banco. Por eso lo guardaban en un sobre en la casa. Es decir, yo por lo menos sé que aquí sé dónde está y sé cuánto tengo. Yo lo pongo en un banco y no sé cuánto tengo. Entonces, desde el principio definimos, no cobramos. No cobramos porque las personas, ese público al que íbamos, cuida cada centavo. Porque lo tiene que cuidar, no tiene otra opción. No tiene otra opción. Entonces nosotros le dimos las herramientas entendiéndolos. Y de ahí surge un camino que lo hicimos nosotros y otros, pero entendiendo así fue que llegamos al 95%. Que las personas entendieron, primero con desconfianza, y fue duro. O sea, el camino, yo me acuerdo que yo en el 2016 decía, yo me siento feliz cuando lleguemos a 2 millones de usuarios. Y teníamos 70,000. Y llegó la pandemia y no habíamos llegado a ese número, o tal vez estamos por ahí. Y la pandemia disparó el tema, porque fue ya una necesidad, ya estaba la herramienta y ya había la confianza. Hoy les digo, hoy en Nequi tenemos 20 millones de clientes. Crecemos a una rata de alrededor de 8,000 diarios de personas conectándose. Hace cerca de 2 meses, le dimos la oportunidad a los venezolanos que tienen residencia en Colombia temporal de que abrieran Nequi. En la primera semana abrimos más de 200,000 cuentas. O sea, los venezolanos encontraron ahí una oportunidad única de conectarse, de poder su actividad económica. Entonces, fíjate que lo que estamos haciendo es una herramienta que habilita. Entonces, así llegamos a 95%. Insisto, nosotros y otros, porque esto es un trabajo conjunto. Y eso es una revolución. Lo que pasó en Colombia, lo que ha pasado en Colombia, es una revolución que no nos hemos dado cuenta. Entonces, habilita posible. Ahora, ¿cuál es el reto ahora? Que es una cosa que es muy potente, es que todas estas personas manejaban su dinero en efectivo, por lo tanto no dejaban huella. El efectivo no deja huella, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, cuando no deja huella, tú eres invisible. Cuando tú empiezas a manejar tu dinero a través de una plataforma, dejas huella. Nosotros empezamos a conocerlos, empezamos a entenderlos. ¿Cuál es el paso siguiente? La inclusión en crédito. Pero ya tenemos información. Es que antes, ¿por qué? A mí me da un poco de curiosidad. Es que los bancos no quieren prestar. Los bancos vivimos de prestar. Eso es nuestro negocio. Claro. Ahora, tenemos que prestar bien. Hay que prestar bien. Pero porque vivimos aparte, de prestar. Una cosa que me parece súper importante de prestar bien, que uno a veces no piensa como público general, es que las tasas de interés están altas, que por qué, pues que si yo no presto bien, entonces no tengo cómo responderle a toda la población que tiene esa confianza en mí depositada con sus fondos. Entonces, por eso es tan importante entenderlo. Y la verdad es que cuando los bancos no tenemos información, decimos que no. Claro. No decimos que sí. No corremos el riesgo, porque es eso, es perder el dinero de los ahorradores. Entonces, cuando no hay información, sí decimos que no, pero es por falta de información. En la medida en que el tema digital nos da más información, nosotros tenemos mucho más criterio. Por eso, cuando aparecen las normas de borrón y cuenta nueva, las personas no entienden que lo que están haciendo es excluyendo del crédito. Eso es exclusión. A nosotros nos dejan ciegos y decimos que no. Que no, claro. O sea, es como la persona que en un momento que no ve, no camina, se queda quieta, porque dice, no sé qué va a pasar. Entonces prefiero quedarme quieto. Eso nos pasa a los bancos. Cuando no tenemos información, simplemente nos quedamos quietos. Entonces ese tema de borrón y cuenta nueva, lo único que nos hace es dejarnos ciegos y por lo tanto nos inmoviliza. Ese tema de que entonces a mí me borran de una lista y yo ya lo voy a poder prestar a las personas, eso no funciona así. Eso no funciona. Pero estoy volviendo al tema digital. ¿Qué ha sucedido? Esa revolución nos está entregando información y ya estamos pudiendo a esas personas conocerlas mejor, que antes no las conocíamos. Entonces estábamos ciegos y decíamos no. Hoy yo veo que tú tienes un ingreso, a pesar de que no tienes una actividad formal, de que yo veo que estás teniendo un tema recurrente y está pasando otra revolución distinta. Ya no es la del acceso del 95%, sino que el mes pasado en Nequi entregamos 80,000 millones de pesos en crédito. Eso es mucho dinero. Y ya tenemos cerca de 250,000 clientes, todavía tenemos un camino por recorrer, pero eso eran personas que no tenían acceso a crédito. Hoy ya lo tienen. Y el número es grande, pero ahí va a seguir habiendo una revolución
una revolución silenciosa, lenta. Nosotros vamos a ir aprendiendo, porque también te digo, hemos intentado y nos ha ido mal, hemos perdido dinero. Nosotros porque no lo hemos hecho bien, no hemos entendido a esas personas, porque a veces les prestábamos como nosotros creíamos. Y otra vez hay que entenderlos. Hemos entendido que los flujos de caja de las personas que tienen esa limitación tan grande son semanales o diarios, claro, no son mensuales. No, los ciclos no son mensuales. Yo necesito esta semana ver cómo es. Entonces veo si me queda o no me queda, pago el crédito. Los bancos no estamos acostumbrados a eso. Entonces nos toca cambiar la mentalidad. Entonces son revoluciones que van sucediendo y que toman tiempo. La tecnología habilita una cantidad, porque otra vez, conocer a las personas, la tecnología nos lo permite. Si no tuviéramos la analítica, si no tuviéramos todo lo que hoy sucede, no seríamos capaces de hacer. Entonces, esa revolución y el poder hoy entender que una persona puede recibir el pago de sus servicios o por venta en ambulante o por arreglarle las uñas a una persona cuando va a su casa, o una persona va a un plomero a arreglar un daño en tu casa y tú le puedes pagar a través de temas digitales. Eso es una revolución. Es una revolución que toma tiempo, pero que también da el paso siguiente al tema del acceso al crédito. Y sabes que, Juan, yo creo que dices algo súper importante, que es un mensaje que nosotros intentamos dar constantemente, y es que yo siento que esa es la verdadera definición de la transformación digital. Porque muchas veces cuando hablamos de la transformación digital y se nos volvió pues el término que todo el mundo habla y nadie entiende, pensamos en que hay un montón de tecnologías que sale la inteligencia artificial. ¿Cómo aplico inteligencia artificial? Y se nos olvida el propósito, se nos olvida el problema que yo tengo que solucionar. Y al fin y al cabo lo que la herramienta es un habilitador, como tú bien lo dices, para solucionar ese problema. Que eso es lo que hacemos los emprendedores y los empresarios, es solucionar un problema de la sociedad para generar valor. Si una empresa no le genera valor al cliente, no le genera valor a la sociedad, no puede generarse valor a sí mismo. Y la tecnología la tenemos que entender como una herramienta para poder generar valor, y se genera valor solucionando ese problema. Y es lo que quería traerte una anécdota, porque me parece clave para los emprendedores que nos escuchan, que sé que son bastantes. Cuando contabas la historia de ir a hablar con la gente, entender y saber que metían la plata en sus sobrecitos para cada necesidad. Yo me acuerdo muchísimo de mi primera clase en el MBA en Babson, que sé que... Además, para los que no sepan, aquí tenemos una afinidad grande porque los dos estudiamos en Babson. Exacto. Y esa formación, entre otras cosas, yo creo que nos ha dado unas herramientas y una visión del mundo muy potente de emprendimiento. Y a mí, por ejemplo, en el caso mío, que no soy emprendedor yo, pero sí de intraemprendimientos, y esa semillita me la sembraron en una entidad educativa que ese es su foco y lo promueve, y tú lo sabes muy bien, Sara. Completamente. Y es que ahí, cuando dijiste eso, yo dije, esto es sello Babson por completo, porque es entender ese problema y enamorarse del problema real del cliente. En ese primer día, a mí me mostraron una foto, y la foto era la foto de un parque como el Central Park, de un parque cualquiera de una ciudad. Y entonces en el parque tenía como el caminito, la calle hecha. Yo la vi también. También la vi. Y por aquí por donde la gente pasaba. Exacto, de verdad. El atajo que hace la gente, que se va formando esa callecita por las pisadas de la gente. Es que si la persona, si el usuario, si mi cliente me está diciendo con su comportamiento que el camino que yo pensé no es el que él necesita, yo no puedo seguir insistiendo pavimentando por ese camino. Pero la única forma de entenderlo es yendo a hablar con el cliente. Y hoy tenemos esa gran ventaja, y es que la tecnología nos permite ir a hablar y almacenar esa información, ¿cierto? Y no solamente pues, de lo que hablamos, sino de todo el comportamiento de mi consumidor, y es gracias a eso que podemos generar esas soluciones. Y ahí me quiero meter un poco como en un tema, en una pregunta medio cliché, la podemos tocar muy rápidamente, pero estamos pensando mucho ahora en el tema de ciberseguridad, de toda la información que estamos entregando, es que yo uso esta plataforma, esta red social, etcétera, y no me cobran, pero al fin y al cabo me están cobrando es con mis datos, ¿cierto? Entonces estamos empezando a tener un poquito de recelo de la información que entregamos, y que todos las organizaciones con las que interactuamos tengan nuestra información, pero con lo que tú me acabas de decir es tener esa información es clave para generar oportunidades, ¿cierto? Entonces, qué rico dar ese mensaje de
¿Por qué hay que perderle miedo a esa entrega de información? Porque es que definitivamente es el futuro. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro. Ahora, el tema de la información es un tema grueso y gordo, y hay unos irresponsables que manejan y venden información, pero con compañías serias. Mira, Waze, que muchos de nosotros lo utilizamos, yo soy un fanático de Waze porque me ayuda a ser eficiente en los desplazamientos. Si no compartiéramos la información de dónde estamos cada uno de los que estamos en Waze, Waze no existiría, porque solo habría un mapa digital que sin la información del tráfico no sirve para mucho más de saber yo para dónde voy. Y yo sé para dónde voy, y yo sé por dónde debo ir. Lo que necesito saber es el tráfico, no la vía. Obviamente, si estoy en una ciudad que no conozco, sí me sirve, pero en el día a día. En el día a día, yo sé cómo ir del punto A al punto B, en la ciudad donde me muevo, claramente yo sé. Lo que necesito saber es el tráfico en esa ciudad. Y eso no es posible si todos no colaboramos entregando cuál es nuestra velocidad de movilización y cómo estamos. Entonces, es en conjunto, el efecto red, que entregamos información y que nos devuelve Google, en este caso a través de Waze. Nos dice, mire, esa ruta, ahí hay un problema porque muchos de los usuarios están andando a 10 kilómetros por hora, no se vaya por ahí, váyase por acá. Si nosotros no entregamos la información de nuestra localización y a qué velocidad vamos, Waze no funciona. Entonces yo como usuario, ¿qué digo? Yo la entrego porque me está devolviendo un beneficio. Ahora, y no me está cobrando. Están teniendo, yo le estoy entregando algo y ellos me están devolviendo algo. Yo considero que eso es justo. O sea, hay una transacción justa. El problema es cuando ya no hay un tema que tenga ese tema justo de yo que entrego y a mí que me devuelve. Ahora, otra cosa que también es importante entender qué estamos entregando de información para poder ser consciente de que estoy recibiendo. Y así muchas otras de los temas actuales de las plataformas. En el caso de un banco, nosotros ¿qué tenemos? Las transacciones de cómo se mueve el dinero. Esa información, digamos, es de la persona, sí, claro, porque es la que está moviendo el dinero, pero para nosotros es un insumo muy importante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Lo procesamos y entendemos mejor a las personas y buscamos entregarles servicios personalizados o saber qué crédito puede pagar y qué no. Porque ese es otro mito que hay muy importante. Es que el crédito. Entregarle crédito a una persona que no lo puede pagar por cualquier motivo es hacerle un daño. Es hacerle un daño muy grande porque termina en problemas, porque termina angustiado, porque termina reportado, porque termina en muchas cosas. Entonces, poderle entregar a quien y en las condiciones que lo puede pagar. Y aquí hay otro factor que es otra vez educación y conocimiento financiero. Pero ese tema de los datos, miren, la economía actual digital se basa en la información. No hay nada que hacer y la información fluye. Y esa información que está fluyendo y otra cosa es, por ejemplo, el caso de Nequi. Nequi hoy tiene un efecto plataforma enorme, porque tienes 20 millones de personas, de las cuales el 72% lo usan de manera recurrente. O sea, es cotidiano. Esos son más de 15 personas, 14 millones de personas que lo usan de manera recurrente. Son 14 millones de colombianos interactuando. Eso es un efecto plataforma muy potente, y ahí hay información de cómo, de qué mueven, cómo mueven, en dónde están. Eso para nosotros es muy potente y esa es la base para seguir avanzando en los procesos de llevar servicios y productos. Entonces, a la información hay que entenderla, hay que entender qué estoy entregando, hay que ver cómo lo hago, pero es fundamental para el desarrollo de la economía digital. Sin información no hay desarrollo de la economía digital. Y todos somos parte de ella al final. Esto es un tema ecosistema. Totalmente. Ecosistema desde un punto, aquí todos estamos ganando, ¿cierto? No es de eso tan bueno no dan tanto, sino al fin y al cabo, ¿cuál es ese valor que yo estoy recibiendo con lo que te estoy entregando? Te quiero hacer una pregunta sobre otra de las palabras de moda, las fintech, ¿cierto? Entonces, hoy estamos hablando de las nuevas industrias, de que estamos pensando que en tecnologías como blockchain, que no es solamente criptomonedas, sino la tecnología per se va a revolucionar la banca. Hemos visto por muchos años cómo nuevas empresas, las startups, vienen a ser disruptoras completas
industrias tradicionales en donde las empresas grandes, el incumbente se queda un poquito como lejos, y entonces se empieza a generar la conversación alrededor de las fintech. Y decimos, no, es que las fintech van a transformar la banca, llegan jugadores como Nubank, llegan jugadores como Lulo, y empezamos a hablar, no, es que las fintech son las empresas que tienen tecnología en el sector financiero. Pero yo me pongo a pensar, y la banca tradicional está completamente basada igual en la tecnología. Entonces, ¿cómo diferenciamos un poquito de realmente, pues, qué es lo que es una fintech, cuál es el impacto que tiene en el sector financiero completo y cómo debemos, el público en general, pues, como empezar a entender ese movimiento? Los fintechs, si uno lo mira, entonces, empezando por la palabra, finanzas basadas en tecnología. Y eso es muy potente, y yo lo veo como un avance maravilloso que, entre otras cosas, a los bancos tradicionales nos ha obligado a reaccionar y a movernos. Yo quiero tomar tu punto de que la tecnología ha existido en la banca por mucho tiempo. Sí, es verdad. Inclusive el Bancolombia y las compañías que lo han formado, como Conavi, han sido muy pioneras, y el BIC en su momento, de traer en su momento los servicios por internet bancarios. El primer cajero automático que llegó también lo trajimos nosotros. Eso es tecnología, a pesar de que hoy lo vemos como una cosa, digo, tecnología, un cajero automático. Eso era una revolución. Claro. Es que las personas no alcanzan a entender lo que hay detrás de la tecnología de un banco tradicional, y lo voy a poner un poco para ilustrarlo. Tú estás en Tokio, tienes una tarjeta de Bancolombia, débito o crédito, vas a un restaurante en Tokio y pagas contra tu cuenta al otro lado del mundo. La tecnología que hay detrás para habilitar eso en tiempo real, para que tú puedas o pagar el hotel o pagar el restaurante en el momento en que tú estás, es una tecnología enorme. Esa transacción que está en Tokio viaja por el mundo literalmente hasta un computador en Bancolombia para decir, sí, Sara tiene cupo, páguele. Y de inmediato, o sea, en tiempo real. Es que es impresionante. Entonces, se nos olvida la dimensión. Y cuando a la gente no le funciona, dice, uy, esto no funciona, ahí se dan cuenta. Y a veces no funciona, porque es que es una cosa tecnológica pero el 98% de las veces sí funciona. Y uno no se da cuenta, detrás de eso hay una tecnología muy potente. Esa transacción viaja desde Tokio hasta Colombia, y Sara, páguele. Y eso está habilitado hace mucho tiempo. Entonces ahí hay tecnología, otra vez a tu punto. Ahora, las fintechs, ¿qué han hecho? Han identificado esos puntos donde los bancos no hemos o aplicado la tecnología o nos hemos quedado atrás, y han entrado ahí a ofrecer servicios y productos. Bienvenido para los consumidores y bienvenido para los bancos, porque nos obliga a movernos. O lo hacemos bien ahí, o nos van a sacar del negocio. Por lo tanto, al final, se benefician los consumidores, porque hay una eficiencia general de mercado en la que tecnología habilita posibilidades con modelos de negocio distintos. Y los bancos nos tenemos que mover, nos tenemos que sacudir, y de hecho ha sucedido. De hecho, la incorporación de tecnología, de entender qué estamos haciendo, que no hacíamos tan bien, cómo lo hacemos, nos mueve. Y ese motor de competencia es muy potente. Ahora, tenemos que responder, y es un reto enorme, porque en el argot somos incumbentes, es decir, tenemos una carga, y si eso lo llevamos al ambiente tecnológico, tenemos legacies de tecnología que nos quita, que no nos dan esa flexibilidad y esas posibilidades, y por lo tanto, yo lo decía esta semana, a los bancos tradicionales nos toca seguir volando en el avión, pero cambiarle los motores, que es la tecnología, para poder incorporar todas las nuevas posibilidades. Las fintechs nacen 0 kilómetros con esa tecnología. ¿Cuál es el reto? No es que nosotros no nos demos cuenta. Entonces, las fintechs nos obligan, nosotros tenemos que seguir prestando los servicios, pero tenemos que cambiarle los motores al avión volando. No podemos, o sea, pues yo digo, ¿cuál es el ideal para nosotros? No, vamos a decir que vamos a dejar de prestar, vamos a cerrar por 2 años, vamos a cambiar toda la tecnología, y en 2 años arrancamos 0 kilómetros. ¿Eso es posible? No. Pero tenemos que seguir. Entonces, claro. Bienvenido para los consumidores, reto para los bancos. Hay momentos en que vamos a poder responder y vamos a hacerlo. Hay momentos en que las fintech lo van a hacer mejor. Claro. Y bienvenido para los consumidores. Pero eso es el reto. Y ahí va a haber una transformación. Ahora, tú mencionabas criptomonedas, que a mí me gusta más
llamarlo criptoactivos porque no es moneda, creo yo. La definición es más un activo con una connotación cripto y lo que se han llamado las finanzas descentralizadas. Sí. Ese para mí es el futuro un poquito más lejano, pero ahí van a pasar cosas. Y no solamente va a haber una disrupción enorme de los servicios financieros, sino de la economía como un todo. O sea, la economía como hoy la conocemos, creo que va a evolucionar habilitado otra vez por la tecnología. Entre las monedas que van digitales que van a generar los bancos, ya no el peso, sino el peso digital. Sí. Los criptoactivos, las finanzas descentralizadas, lo que habilita la tecnología a la vuelta de unos años, no sé cuántos, es difícil saberlo, 5, 10, lo que va a cambiar es probablemente la forma como concebimos la economía. Y una cosa que también pasa y que ya está pasando y que va a ser inevitable, como lo que hablábamos ahorita de los carros sin conductor. El cruce de fronteras es inevitable. La tecnología no conoce fronteras físicas, no hay fronteras físicas. Los estados tratan de mantener sus fronteras físicas cubiertas y dicen, yo mando en este pedacito, pero la tecnología les está enseñando que eso no existe. Y la banca ha sido muy territorial, es decir, muy física. Las fronteras, yo puedo prestar servicios en este territorio y usted tiene licencia para operar aquí, físicamente. La tecnología que habilita, no hay fronteras físicas. Claro. El mundo digital no tiene fronteras. Yo puedo estar en Medellín, Colombia, prestando servicios, no sé, en Francia, por decir cualquier cosa. Y estoy en Colombia prestando. Ahora, eso trae otros retos muy grandes, sobre todo en productos financieros que mueven dinero. Las estafas, los robos, el tema de muchos retos que como sociedad vamos a tener que abordar. Pero que eso es inevitable, como los carros sin conductor, es inevitable. Claro. Es inevitable. ¿Cómo vamos a responder como sociedad? Vamos a terminar teniendo reuniones o cosas como los que han sucedido en la historia. La historia es un muy buen... La historia sirve mucho para entender el futuro. Hubo momentos en la historia de la humanidad en que nos tuvimos que reunir y crear el sistema monetario actual y después de la Segunda Guerra Mundial se creó el sistema de Naciones Unidas para poder dirimir. Cosas como esas van a tener que suceder en la sociedad para que reorganicemos el mundo, porque la tecnología nos va a traer posibilidades, incluyendo el tema monetario. Se crearon unas condiciones hace unos años, a finales de los años 50, que hoy todavía existen, pero que van a quedar obsoletas. Y vamos a tener como sociedad que pensar qué vamos a hacer. Claro. Es que al final cuando pensamos en la tecnología, realmente la tecnología cambia sustancialmente la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Y eso incluye todos los sectores y absolutamente todos, y sobre todo pues tan importante que hace parte de nuestro día a día como el sector financiero o la banca. Juan, pasemos un poquito al líder, ¿cierto? A Juan Carlos Mora, líder de esta organización, que no solamente es líder de esta organización, sino que también es persona, pero ¿qué te quita el sueño? O sea, ¿qué dices entre todo eso que tienes en la cabeza todo el tiempo de pensar en la tecnología, en el negocio, en el impacto social de mi negocio, en ese propósito de crear bienestar que tiene el banco que es tan claro, en lo que tú eres como persona y cómo lideras a todas las personas que trabajan contigo? ¿Qué te quita el sueño? A mí casi nada me quita el sueño. ¡Qué bueno! Hay momentos en la vida, por ejemplo, en la pandemia hubo momentos en que sí no dormía, porque hubo momentos de tal incertidumbre que yo decía, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si vamos a ser capaces de sobrevivir a esto. Las personas no van a... Bueno, ese momento. Ahora, ¿a mí qué me quita el sueño? Yo siento que, ya voy a hablar aquí de Bancolombia y en mi responsabilidad de estar acompañado de un equipo que está en un proceso, es que esa transformación que hablábamos y eso que está sucediendo se ha acelerado de manera enorme. Y nosotros necesitamos acelerar nuestra velocidad de transformación. ¿Qué me quita hoy a mí el sueño? Que podamos hacerlo a la velocidad que lo tenemos que hacer. Que podamos... Y eso necesita una forma de pensar, que no puede parar. O sea, a mí me inquieta hoy que seamos complacientes con lo que hacemos hoy y no entendamos que eso que hacemos hoy, mañana no va a ser lo que debamos hacer. Entonces, a mí, ¿cómo mantenemos retados a los equipos de decir, es que nos está yendo muy bien? Sí,
pero eso no quiere decir que mañana nos vaya a ir bien. Y cuando uno le está yendo bien es muy complaciente. Las crisis son motivadores poderosísimos, porque yo siento, o sea, si no hago algo, el éxito es de los peores motivadores que hay, porque yo digo, y yo siento que estamos en un momento en que hemos llegado hasta aquí con relativo éxito, pero eso que nos ha traído hasta aquí no es lo que nos va a llevar al futuro. Entonces, cómo yo me apalanco en lo que he hecho bien, pero transformo y logro esa forma de pensar, de estar retado permanentemente, a pesar de que estoy haciendo bien, es una cosa enorme, porque los seres humanos tendemos a ser complacientes cuando estamos en una situación, digamos, que sentimos que está yendo bien. Yo siento que estamos hoy ahí, y tal vez hoy es el momento, en lo que yo llevo en Bancolombia, es el momento de más urgencia de transformación, y me reta mucho cómo crear ese espíritu de cambio, de poder cambiar de manera acelerada, casi como si estuviéramos en crisis, claro, sin estarlo, total. Eso me lleva al un libro que se escribió a finales de los 90, pero que hoy siento que es más relevante que en cualquier momento, que es El dilema del innovador, en donde dice, claro, es que las grandes empresas al final se quiebran por hacer las cosas que hicieron bien toda la vida. O sea, y los ejemplos son todos. O sea, y los clásicos de Kodak, de BlackBerry, de compañías súper exitosas, pero dueñas de mercado, terminan saliendo del mercado porque eran exitosas. Exacto, por hacer las cosas bien. Sí. Entonces es como nosotros todos, como líderes empresariales, sea en una posición como la tuya, o sea un emprendedor, o en cualquier rol que tengamos, cómo nos metemos, digamos, como ese bichito de cómo hackeo el sistema constantemente. Porque si yo no estoy pensando en cómo hackeo el sistema, pues no voy a poder ir a la velocidad o intentar ir a la velocidad que trae toda la transformación tecnológica que trae una transformación en la sociedad completa. Entonces es un reto muy grande, muy, muy grande, que además me inspira mucho que lo tengas, digamos, como tan en el corazón. Y creo esa que es hoy mi preocupación mayor, y tal vez a tu pregunta de que me quita el sueño, eso hoy me quita el sueño, particularmente en este momento que estamos viviendo, me quita el sueño, y yo veo cierto nivel de complacencia nuestro. Por lo tanto, la cosa de cómo mantenernos retados permanentemente, diciendo, no, es que tenemos que seguir avanzando, cambiando paradigmas, pero de manera fuerte. Hoy para mí es mi principal reto ya como líder de esta organización. Espero que todos los que trabajan contigo te escuchen para que se sientan igual de retados como tú, porque cuando todos nos sentimos igual de retados tenemos esa gran responsabilidad. Aparte que lo que a mí me parece más bonito es que todas las personas que trabajan contigo en tu organización, todas tienen, ojalá sepan el impacto que tienen en nuestra sociedad. O sea, todas, desde el que te atiende en un corresponsal bancario, ese incluso más, porque es el que más brechas está cerrando, pero que realmente cada rol de las personas que hacen parte de tu organización tiene un impacto muy grande en nuestra sociedad. Entonces, qué rico que se puedan sentir igual de retados como tú, porque yo creo que eso es un gran movilizador de desarrollo para todos. Y eso que mencionas es otro tema importante, y eso lo hacemos permanentemente en Bancolombia, entender nuestro rol y la importancia que tenemos, porque pues, tenemos una presencia y una capacidad, y lo decimos muy, muy, muy claramente, y se vuelve tal vez otro cliché, pero las personas, por ejemplo, no van a un banco por el hecho de que quieran tener un crédito. Lo que están pensando es eso que les habilita, o es una casa, o es una posibilidad de tener un carro, o cuando van por un dinero y no lo tienen, les está quitando unas oportunidades, unas posibilidades. Entonces sí tenemos un impacto muy grande, en el cual tenemos que ser conscientes permanentemente de lo que eso significa. Absolutamente, Juan. Una última pregunta. Nosotros le pusimos Rethink a este podcast porque queremos que sea un espacio de repensar el presente para así repensar cómo es que tenemos que construir ese futuro. ¿Cómo te imaginas tú
Bancolombia en 10 años, en 15 años? ¿Qué crees tú? ¿Cómo te la sueñas? Incluso más que te la imaginas o qué crees que va a pasar, ¿cómo te la soñarías? Esa es una pregunta que a mí me da vueltas. Yo creo firmemente que la prestación de los servicios financieros va a evolucionar muchísimo. En los servicios financieros el tamaño ha sido importante por lo que significa de solidez, de masa crítica, yo creo que lo va a seguir siendo. Pero la tecnología va a jugar un papel tal, y eso que hablábamos de los borres de las fronteras borradas, va a hacer que las entidades evolucionen muchísimo. Yo creo que los bancos como los conocemos hoy, yo no sé si en 10 o en 15, pero no sé, no soy capaz de ver el horizonte en tiempo, pero sí estoy seguro que va a pasar, van a ser completamente distintas. La tecnología va a jugar un papel fundamental. Las normas y la protección a los consumidores financieros va a ser un tema que va a ser muy retador. Pero entonces también la tecnología se va a habilitar. Y el tema geopolítico va a jugar. Entonces es una complicación de todo lo que estamos viendo hoy, va a confluir en que el dinero va a cruzar fronteras sin siquiera saber que está cruzando fronteras, pero eso se vuelve reto para las actividades ilegales, para las actividades, digamos, para el tema tributario, ¿dónde pagas los impuestos? Todo esto es para decirte que va a haber un cambio tan grande que el orden va a cambiar y los bancos vamos a cambiar en la medida en que... Y yo te quiero dar aquí como el último tema. Nosotros creamos una compañía, otra vez en nuestro intraemprendimiento, que se llama Wenia, que lo que busca es asomarnos a ese mundo de las finanzas descentralizadas y crear un puente. Nosotros lo hemos definido, creamos un puente entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas. Entiéndase finanzas descentralizadas como los activos digitales, los criptoactivos, porque necesitamos aprender y es un camino que no sabemos cuál es, pero hay que recorrerlo. Entonces estamos ya con un pie ahí, entendiendo, facilitando, metiéndonos, aprendiendo. Los contratos digitales jugarán un papel fundamental en la inteligencia artificial. Los bancos somos generadores de confianza, los contratos digitales y los criptoactivos van a jugar un papel. Entonces, esa evolución va a ser fascinante. Va a ser otra vez una revolución de esas, tal como, ya no sé si será creo que era la quinta. No, yo creo que ya no podemos ni numerar, ni contarla, ya, pero sí. será no tengo duda que será la quinta y traerá unos cambios enormes. Súper, Juan, mil gracias. Quiero resaltar algo que me parece demasiado bonito y que ojalá todos los que nos están oyendo se llevaran esa reflexión, porque siento que es muy profunda, y es que admiro muchísimo tu sed de aprendizaje constante. En esta conversación me queda muy claro que lo que quieres es aprender. Está claro que los cambios en la industria que vienen son enormes. Te cuento una frustración que tengo y claro, que tengo que resolver. Por favor. Quiero aprender a programar. ¡Ay, buenísimo! A mis 60 quiero aprender a programar. Espectacular. No he podido sacar pero lo voy a sacar el tiempo. Que sea el propósito, Eso, aquí vamos a ver cuando lo logro, pero un poco es que al final yo encuentro esto fascinante, porque a veces la resistencia al cambio nos quita muchas posibilidades. Yo al contrario, el cambio me abre oportunidades y yo siento, obviamente es retador y te incomoda y te pone en situaciones, pero es tan gratificante esa posibilidad de aprender y avanzar. Vamos a ver si soy capaz de aprender a programar o no. Seguro que sí. Y lo más importante de esa sed de aprendizaje es que sepamos que nos vamos a equivocar. Es que todo, o sea, cuando un niño está aprendiendo a caminar... Es que tú me pones unos temas, yo tengo unas discusiones en Bancolombia, porque nosotros tenemos una cultura en el banco que es muy ganadora, y eso es bueno, eso tiene su lado positivo, pero nos duele mucho perder. Y yo digo, mire, si uno innova y experimenta, va a haber cosas que nos vamos a equivocar y vamos a hacer mal y no van a salir. Y no te imaginas cómo me dan de duro cuando las cosas no salen mal. Usted promovió eso y no salió mal. Y dije, sí. ¿Y qué? No, en el sentido, mire, es que si no experimentamos y hacemos cosas, no vamos a entender. Entonces, eso en la cultura
a mí me confrontan mucho, me confrontan. Y a veces digo, nos equivocamos mal. O sea, esta no la vimos y nos salió mal. Pero tenemos otras 4 que nos salieron bien. Entonces, pero en la cultura no te imaginas los anticuerpos contra esas cosas que salen mal. Total, eso es yo creo que es uno de los grandes retos y sobre todo en un contexto cultural como el nuestro, ¿cierto? En América Latina estamos muy acostumbrados como a ese reconocimiento de hacer las cosas bien constantemente porque pues, culturalmente no estamos tan acostumbrados a esos procesos de innovación. ¿Cómo funciona la ciencia? La ciencia es así. Ensayas, intentas hasta que te sale. Ni que hablar del emprendimiento. Es que eso tiene que ser así, si no, pues, yo pensaba, esta semana estaba en el Colombia Tech Week y hablaba pues muchos emprendedores de alto impacto contando sus historias y yo decía, es que definitivamente no conozco el primer emprendedor que diga que su emprendimiento fue exitoso con el primer producto que pensó. Sí, no existe. Juan, de verdad, no sabes el agradecimiento tan grande que tengo porque estés aquí, porque sé que la agenda pues es muy complicada. Antes, yo te voy a decir una cosa, me sorprendió que lo pudiéramos lograr tan rápido. Cuando lo conversamos hace un par de meses, yo dije, no, el otro año. Pues y con toda la tranquilidad del mundo, entonces de verdad que un agradecimiento infinito. Termino como empezamos, es que esto me conecta a la tecnología, me conecta el aprendizaje, me conecta a los jóvenes, me conecta, entonces... Por eso estoy aquí. Nota. Muchas gracias a ti, Sara, y así que es maravilloso estar aquí y haber tenido esta conversación. Y a todos aprender constantemente a mantenerse retados, porque es ahí donde podemos generar el gran impacto que todos tenemos la capacidad de generar. Además, mil gracias. A ti, muchas gracias, y a todos los que nos escucharon. El futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.